California es hoy un titán económico, la cuna de la tecnología y el sol eterno. Pero su nacimiento no fue un acto de planificación, sino un accidente geológico. Un pequeño destello en el fondo de un canal de agua que desató la migración más frenética y desordenada de la humanidad. ¿Cómo es posible que el hallazgo de un simple carpintero terminara destruyendo un imperio agrícola y forjando una nación en menos de 24 meses? El precio de ese primer gramo de oro no se pagó en moneda, sino en el caos más absoluto que el hombre haya conocido jamás. La mañana del 24 de enero de 1848 era gélida en el Valle de Coloma. James Marshall, un carpintero que trabajaba para el terrateniente John Sutter, caminaba inspeccionando el canal de agua de un molino recién construido. El agua corría clara, arrastrando sedimentos de la Sierra Nevada. De repente, algo atrapó la luz del sol en el fondo del canal. Marshall se arrodilló, metió la mano en el agua helada y recogió un fragmento metálico del tamaño de un guisante. No sabía que en ese instante, el mapa del mundo acababa de romperse para siempre. Marshall llevó la pieza a John Sutter. Se encerraron en su oficina, un pequeño cuarto de madera y sombras. Probaron el metal con básculas, martillos y ácido nítrico. Era oro puro de 23 quilates. Sutter, un visionario que soñaba con un imperio agrícola pacífico llamado Nueva Helvecia, sintió un frío repentino. Sabía que si la noticia salía de esas 4 paredes, sus tierras serían invadidas, sus cultivos pisoteados y su orden destruido. Intentó comprar el silencio de sus hombres, pero el secreto era demasiado brillante para la oscuridad de una cabaña. El rumor boteó durante meses, pero estalló en mayo de 1848. Sam Brannan, un astuto comerciante que ya había comprado todos los suministros de minería de la zona, recorrió las calles de San Francisco sosteniendo un frasco lleno de polvo dorado sobre su cabeza. ¡Oro! ¡Oro del río American!, gritaba con pulmones de hierro. Brannan no quería minar, quería vender palas a precio de oro. En cuestión de días, el pequeño pueblo de 800 habitantes se convirtió en el epicentro de un terremoto social. San Francisco fue la primera víctima de la fiebre. Para mediados de 1848, el pueblo estaba desierto. Los periódicos dejaron de imprimirse porque no había linotipistas. Los barcos quedaron abandonados en el puerto porque las tripulaciones desertaron antes de soltar las anclas. Las tiendas cerraron y las cosechas se pudrieron en los campos cercanos. La civilización se detuvo en seco para correr hacia las montañas. El orden social se había evaporado, sustituido por una única y febril obsesión. La locura podría haberse quedado en un asunto local, pero en diciembre de 1848, el presidente James K. Polk pronunció un discurso ante el Congreso que cambió la historia. Confirmó que los informes sobre la abundancia de oro eran extraordinarios. Esa confirmación oficial fue el disparo de salida para el resto del planeta. El rumor ya no era una fantasía de taberna, era un hecho respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. La mecha estaba encendida y el mundo entero estaba a punto de explotar hacia el oeste. Se estima que 100,000 hombres comenzaron a empacar sus vidas al terminar el año. Unos enfrentaban 6 meses de navegación rodeando el traicionero Cabo de Hornos. Otros, la selva mortal del Istmo de Panamá llena de cólera y mosquitos. Los más pobres se preparaban para cruzar el continente a pie, enfrentando desiertos y montañas imposibles. El año 1849 amanecía con la mayor migración en masa de la historia americana. Hombres de todas las clases sociales, desde abogados hasta campesinos, unidos por una ambición desmedida y un destino incierto. El escenario estaba listo. La noticia había cruzado los océanos y los hombres ya estaban en camino. Pero California no era un estado, ni una metrópolis. Era un territorio salvaje sin leyes, sin jueces y sin suficientes suministros para alimentar a una horda hambrienta de fortuna. Lo que esos miles de buscadores de oro encontrarían al llegar no era el paraíso prometido, sino una lucha brutal por la supervivencia en la que el oro sería lo más barato de conseguir y la vida lo más caro de conservar.
Imaginen despertar en un puerto donde los barcos no llegan para descargar mercancías, sino para ser abandonados para siempre. En el verano de 1849, la bahía de San Francisco se convirtió en un cementerio de naves. Más de 500 barcos flotando a la deriva porque sus tripulaciones, desde el capitán hasta el último grumete, saltaron por la borda tras el destello del oro. Pero en tierra firme, la realidad era una bofetada de barro y desesperación. ¿Cómo sobrevivieron miles de hombres en una ciudad que no tenía casas, donde un huevo costaba más que el salario de una semana en Nueva York y donde la ley era un concepto olvidado en el fondo de una botella de whisky? Para mediados de 1849, la entrada a la bahía de San Francisco presentaba una visión apocalíptica. Cientos de barcos de todo el mundo, naves balleneras, fragatas de guerra y bergantines comerciales, se mecían silenciosos, vacíos de vida. No era un bloqueo militar, era una deserción masiva. Los mástiles desnudos parecían un bosque de madera muerta contra el cielo gris de California. Algunos de estos barcos nunca volverían a navegar. Terminarían hundidos intencionadamente para servir como cimientos de los muelles o convertidos en hoteles y prisiones flotantes en una ciudad que crecía demasiado rápido para el ladrillo y la piedra. Al desembarcar, los 49ers no encontraban una ciudad, sino un caos de lona y barro. San Francisco era un laberinto de miles de tiendas de campaña apiñadas en colinas empinadas. No había calles pavimentadas. Las lluvias convertían el suelo en una ciénaga capaz de tragarse caballos enteros. Los hombres dormían sobre tablas de madera o directamente en la tierra húmeda, pagando precios exorbitantes por el privilegio de un techo de tela. La peste del aire era una mezcla de agua estancada, caballos muertos y el humo de miles de fogatas de cocina. En esta ciudad sin ley, el oro era la única medida del valor, pero su poder adquisitivo era una burla. Debido a la escasez absoluta de suministros, la inflación se disparó a niveles astronómicos. Un solo huevo podía costar $3 de la época, el equivalente a casi $100 de hoy. Una pala que en el este costaba 50 centavos, aquí se vendía por $10. Los mineros llegaban con sus ahorros y descubrían que eran pobres antes de siquiera tocar la montaña. San Francisco era una trampa de cristal, hermosa en su promesa, pero capaz de desangrar financieramente a cualquiera que no fuera un comerciante astuto. La mayoría de los recién llegados no se quedaban en la costa. Tomaban pequeñas embarcaciones río arriba, hacia Sacramento, y de allí se dispersaban hacia los placeres de la Sierra Nevada. Caminaban días enteros cargando picos, palas y pesadas cunas de madera sobre sus espaldas. El paisaje era majestuoso pero hostil. Un sol implacable durante el día y un frío cortante por la noche. Cada hombre era su propia bestia de carga, impulsado por los rumores de que, un poco más adelante, en el siguiente recodo del río, las pepitas se recogían como piedras del suelo. Los campamentos mineros eran el experimento social más diverso del planeta. En un mismo arroyo podías encontrar a un ex marinero chino, un aristócrata francés caído en desgracia, un minero chileno experto y un campesino de Missouri. Se hablaban 50 lenguas diferentes bajo el mismo cielo. Al principio, la necesidad de sobrevivir fomentó una paz frágil, pero a medida que el oro fácil empezaba a escasear, las tensiones raciales comenzaron a arder. El sueño del oro para todos estaba a punto de chocar con la realidad de la avaricia y el nacionalismo. Sin un gobierno estatal formal ni tribunales, los campamentos mineros crearon su propia justicia. Era una justicia rápida, pública y frecuentemente brutal. Un robo de oro se pagaba con la pérdida de una oreja o con latigazos en la plaza del campamento. El asesinato solía terminar en una cuerda colgada de la rama de un roble en menos de una hora. No había cárceles, no había tiempo para juicios largos. En 1849, California era el lugar más libre de la Tierra, y precisamente por eso, era el más peligroso. Para finales de 1849, la población de California había pasado de 15,000 a 100,000 personas en un solo año. Pero la naturaleza estaba a punto de darles una lección de humildad. Las nubes comenzaron a oscurecer la Sierra Nevada y las temperaturas cayeron en picado.
El primer invierno de la fiebre del oro estaba llegando, y miles de hombres atrapados en tiendas de lona, sin comida suficiente y con los ríos congelándose, descubrirían que el oro no se puede comer. La lucha por la riqueza estaba por convertirse en una lucha desesperada por el siguiente aliento de vida. A finales de 1849, el cielo de California se rompió. Durante semanas, una lluvia incesante azotó los valles, transformando el río Sacramento en un mar interior que devoró la ciudad de Lona en una sola noche. Los mineros en las montañas quedaron aislados. Los caminos se volvieron intransitables y los suministros dejaron de llegar. El agua, que antes era su aliada para lavar el oro, ahora era una fuerza destructora que arrastraba sus herramientas, sus tiendas y sus esperanzas hacia el Pacífico. En los campamentos aislados por la nieve, surgió un horror silencioso: el escorbuto. Hombres con bolsas llenas de pepitas de oro morían de hambre o de desnutrición porque no había vegetales frescos. Una manzana podía costar $5 de oro, pero no había ninguna en kilómetros a la redonda. El narrador describe: los mineros, con los dientes cayéndoseles y las extremidades hinchadas, miraban su oro con odio. Descubrieron, de la manera más cruel, que el metal amarillo era una sustancia inútil si no había una cadena de suministro que lo respaldara. Al llegar la primavera de 1850, el oro de superficie casi había desaparecido. Los mineros tuvieron que evolucionar. Apareció el Long Tom, una canaleta de madera de varios metros de largo que permitía procesar toneladas de tierra en lugar de simples puñados. Esto requería trabajo en equipo y, sobre todo, desviar los ríos. La minería dejó de ser un acto individual de libertad para convertirse en una operación industrial a pequeña escala. El paisaje de California comenzó a ser cicatrizado permanentemente por la mano del hombre. Con menos oro disponible, el espíritu de camaradería se pudrió. En mayo de 1850, la recién creada legislatura de California aprobó el impuesto a los mineros extranjeros. Exigía $20 al mes a todo aquel que no fuera ciudadano estadounidense. Fue una herramienta de limpieza étnica encubierta. Mineros mexicanos y chilenos, que habían enseñado a los estadounidenses las técnicas de extracción, fueron expulsados a punta de pistola. La violencia racial se convirtió en la política oficial del estado. San Francisco no era más segura que las minas. Una banda organizada de ex soldados conocidos como los Hounds, los Sabuesos, comenzó a aterrorizar la ciudad, saqueando tiendas y quemando los barrios de los inmigrantes bajo el pretexto del patriotismo. No había una fuerza policial capaz de detenerlos. El narrador explica: la ciudad era un volcán de ambición y vicio donde los incendios eran tan comunes que se convirtieron en parte del ritmo diario. San Francisco ardía y se reconstruía, cada vez más grande, cada vez más violenta. Pero el impacto más oscuro de la fiebre del oro fue para los habitantes originales de esta tierra. Las tribus indígenas de California vieron sus ríos envenenados por el mercurio y sus tierras de caza destruidas. Para 1850, se lanzaron expediciones militares financiadas por el Estado para exterminar a los nativos que se resistían al avance de los mineros. Fue un capítulo de una brutalidad sistemática. Una población que había vivido en armonía con el valle durante milenios fue diezmada en nombre del progreso y la codicia. California ya no era un campamento, era un estado en formación, pero uno construido sobre cimientos de exclusión y sangre. Mientras las máquinas se hacían más grandes y las leyes más duras, un nuevo tipo de orden comenzaba a emerger del caos. Pero justo cuando los mineros pensaban que habían visto lo peor, el descubrimiento de una nueva forma de extraer oro, destrozando montañas enteras con chorros de agua a presión, estaba a punto de cambiar el rostro del planeta. Pero antes, San Francisco tendría que decidir si se convertiría en una civilización de leyes, o si los linchamientos serían su único código de conducta. ¿De qué sirve una montaña de oro cuando el cielo se desploma y el suelo se convierte en una tumba líquida? Al llegar el invierno de 1849, los buscadores de fortuna descubrieron que la naturaleza no tenía piedad. Las lluvias torrenciales y las nieves de la Sierra Nevada no solo detuvieron la minería, transformaron los campamentos de lona en centros de enfermedad y muerte. Pero mientras los débiles morían, los astutos comprendieron algo crucial. El tiempo del minero solitario con su batea había terminado. Para sacar el oro profundo, se necesitaba algo más que suerte. Se necesitaba capital,
máquinas y el uso sistemático de la fuerza. ¿Podría una guerra civil en el otro lado del continente haberse ganado gracias a un puñado de pepitas enterradas en el fango de California? Al llegar la década de 1860, la fiebre del oro ya no era un murmullo de buscadores solitarios, sino el latido del corazón de una nación fracturada. El oro de California no solo creó millonarios, financió el ejército que mantuvo unidos a los Estados Unidos durante su hora más oscura. Pero mientras el polvo se asentaba, los hombres que iniciaron todo descubrieron que el mundo que habían creado ya no tenía lugar para ellos. La locura del 49 estaba a punto de convertirse en la base del imperio moderno más poderoso de la Tierra. Cuando estalló la Guerra de Secesión en 1861, Abraham Lincoln sabía que necesitaba algo más que soldados, necesitaba crédito. California, convertida en estado apenas 2 años después del descubrimiento inicial, se convirtió en el Banco de la Unión. Sin el oro de la Sierra Nevada, la economía del norte se habría colapsado bajo el peso de la deuda. California no solo enriqueció a los hombres, salvó el futuro de la democracia americana. El aislamiento geográfico de California terminó definitivamente el 10 de mayo de 1869. En Promontory Sami, Utah, se unieron las vías del ferrocarril de la Central Pacific y la Union Pacific. Un último clavo de oro fue martillado ceremonialmente, conectando el Atlántico con el Pacífico. Lo que antes era un viaje mortal de 6 meses, ahora era un trayecto cómodo de 7 días. Los varones del ferrocarril, hombres que habían hecho sus fortunas suministrando a los mineros, eran ahora los nuevos amos del continente. La era de la frontera salvaje había muerto bajo el peso del acero. La justicia en California no se encontraba en los libros de leyes, sino en la soga que colgaba de las ventanas de los almacenes frente a una multitud silenciosa. La destrucción ambiental de la minería hidráulica finalmente llegó a los tribunales en 1884. En una sentencia histórica, el juez Lorenzo Sawyer prohibió el vertido de escombros mineros en los ríos navegables. Fue el primer gran triunfo del ecologismo sobre la industria en la historia de los Estados Unidos. Los cañones de agua se silenciaron y los valles comenzaron a sanar, aunque las cicatrices en las montañas de California permanecerían visibles desde el espacio incluso un siglo después. La minería de oro, tal como se conocía, había llegado a su fin. ¿Qué fue de los hombres que encendieron la chispa? El destino fue cruel con los pioneros. James Marshall, el hombre que recogió la primera pepita, murió en la pobreza absoluta, perseguido por buscadores de oro que creían que tenía un don mágico para encontrar más. John Sutter vio sus tierras robadas y sus sueños de un imperio agrícola pisoteados por la multitud. Pasó sus últimos años rogando al Congreso una compensación que nunca llegó. Aquellos que encontraron el oro rara vez lo conservaron. La fiebre consumió a sus propios descubridores. El mayor obstáculo de California siempre fue la distancia. Pero en 1861, el primer telégrafo transcontinental conectó San Francisco con la costa este en segundos. El aislamiento de meses se redujo a pulsos eléctricos. Fue el preludio de algo aún más grande, el ferrocarril. El narrador observa, la era de los barcos lentos y las caravanas de carretas estaba muriendo. El oro había atraído a la gente, pero la tecnología los estaba uniendo definitivamente a la nación. Sin embargo, este nuevo orden significaba que el viejo y salvaje oeste estaba a punto de ser domesticado o destruido por completo. El legado de 1849 no fue solo el metal precioso, sino el espíritu de California. Esa mezcla explosiva de toma de riesgos, innovación tecnológica y ambición desmedida que nació en los campamentos mineros se incrustó en el ADN de la región. El narrador reflexiona. La misma mentalidad de todo o nada que llevó a los 49ers a cruzar el Cabo de Hornos es la que, décadas más tarde, crearía Hollywood, la industria aeroespacial y Silicon Valley. California no es solo un lugar, es un estado mental de reinvención constante nacido en el barro de un río. San Francisco, la ciudad que nació de la lona y el pecado, se convirtió en la París del oeste.
Una metrópolis de cultura, finanzas y diversidad que nunca olvidó sus raíces caóticas. La fiebre del oro fue la chispa que transformó un desierto costero en la quinta economía más grande del mundo. Lo que comenzó como un destello accidental en un molino de madera terminó uniendo al mundo, mezclando razas y religiones, y demostrando que, para bien o para mal, la humanidad siempre estará dispuesta a arriesgarlo todo por el brillo de un sueño. La fiebre del oro terminó, pero sus ecos nunca se apagaron. 1849 fue el año en que el mundo se encogió y California se expandió hasta el infinito. Hoy, cuando miramos las grandes metrópolis del Pacífico, estamos viendo el resultado de esa locura colectiva. Fue un viaje de caos, ambición y sangre, pero también de una esperanza inquebrantable. Porque al final, la verdadera riqueza de California no estaba oculta en las montañas, sino en la audacia de aquellos que se atrevieron a buscarla.